de manera uniforme al cuadrado unitario. Y observábamos la proporción de dardos que caían dentro del cuarto de círculo inscrito en este cuadrado unitario. Este tiene por ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, porque es de radio 1. Muy bien. Y entonces nuestro argumento fue así. N era el número de dardos lanzados, ¿verdad? Y N minúscula era el número de dardos que cayeron dentro del cuarto de círculo. Bueno, del cuarto de círculo. Ok. Entonces, dijimos, si N es grande, o sea, si lanzamos un número grande de dardos, aproximadamente vamos a tener que el número de dardos que caen dentro del cuarto de círculo es al total, como el área del cuarto de círculo, que es pi entre 4, es al área del cuadrado, que es 1, de donde pi aproximadamente debe ser 4 veces la fracción de dardos que caen dentro del cuadrado unitario, aproximadamente, ¿no? Y esto, pues, lo hicimos, lo vimos con un pequeño programita que hoy no sé qué, ya lo, bueno, es igual, lo vuelvo a elaborar aquí. Pero era muy sencillo. Para poder generar los puntos, que donde cae el dardo, necesitamos la función random. Entonces, from random, yo sé que muchos de ustedes, como ya llevaron simulación conmigo, pues esto es muy simple, pero quizá algunos no la llevaron conmigo y no vieron, por ejemplo, nada de Python, ¿no? Entonces, from random, import random. Entonces, eso significa que de la librería random importo la función random. En este caso, la librería y la función se llaman igual, pero usualmente no es así. Entonces, vamos a suponer que lanzamos pues 1.000.000 de dardos y que el número de dardos inicialmente que cayeron dentro del cuarto de círculo es 0. Y entonces, for i in range, ¿no? N, esto, la i varía desde 0 hasta n-1, o sea, en total el for pasa por el for n veces. Entonces, x igual a random, esta va a ser la abscisa del punto donde cae el dardo. Y igual a random, esta va a ser la ordenada del punto donde cae el dardo. Entonces, ahora tengo que decidir si el dardo cayó dentro del cuarto de círculo o no. Y entonces lo hago de la siguiente manera. Si x cuadrado más y al cuadrado es menor que 1, entonces cayó dentro del círculo y por lo tanto del cuarto de círculo. Y por lo tanto, a n, el número de dardos que cayeron dentro del cuarto de círculo, lo incremento en 1. Y al final, pues simplemente print, ¿no? 4 por n dividido entre n, ¿no? Y entonces le digo run, vamos a prueba a poner pi, y entonces y ahí está, 3.1432 me dio en esta ocasión. Le puedo poner incluso un poco más, 10 millones, y pero va a dar tantito más preciso, un poco más. Claro, también tarda un poco más, ¿no? Ahí está.
Bueno, aquí dio 3.14 y luego esta cifra, pues si aproximamos el 7 aquí a 1, entonces está dando 3 cifras decimales exactas. Entonces, bueno, pues así es más o menos el. Luego yo decía, pues para ver cómo se va acercando al valor y construimos una gráfica, ¿no? Si ustedes se acuerdan, esa gráfica más o menos era así, ¿no? Con otro programita que ahorita no voy a insistir mucho porque no es el interés en este momento. Por aquí, este es n, por aquí está el valor de pi, y puede ser que haga esto, ¿no? Y luego ya va acercándose al valor de pi, pero al principio varía bastante, ¿no? Y por aquí podrían estar los 10 millones, ¿no? Más o menos, ese es. Ok, pero para entender la forma en que el sentido en el cual está convergiendo al valor de pi, ¿verdad? Necesitamos precisar un poco las ideas, modelar esta simulación con conceptos de probabilidad. Entonces definimos una variable aleatoria xy como 1 si el dardo cae dentro del cuarto de círculo. Y 0 en caso contrario. Bueno, entonces, la probabilidad de que xy valga 1, pues en realidad es el área del círculo, del cuarto de círculo, entre el área del cuadrado. O sea, es precisamente pi entre 4. Pero la voy a llamar p para no estar arrastrando, porque además no conozco el valor de pi, se supone. Entonces, y la probabilidad de que xy valga 0, pues es 1 menos p, ¿no? Ok. Desde luego, p está en el intervalo 0, 1. Ok. Aquí, si ustedes se fijan, de esta vamos a necesitar la esperanza, pero como esta es una de Bernoulli, pues entonces ya sabemos que la esperanza es P y que la varianza de XY es P por 1 menos P, ¿verdad? Porque es una de Bernoulli, tiene una distribución de Bernoulli, XY. Ahora, fíjense ustedes que X1 más X2 más XN es igual al número de dardos que caen dentro del cuarto de círculo. Porque estas variables aleatorias solamente valen 1 o 0. Y lo que estamos haciendo al sumarlas es contar cuántas de estas variables aleatorias valieron 1. O sea, en cuántos de los n ensayos, por cierto, independientes, en cuántos de esos n ensayos independientes el dardo cayó dentro del cuarto de círculo. Entonces, la variable que a nosotros nos interesa, ¿verdad? De acuerdo a lo que dijimos aquí, que es 4 veces la proporción de dardos que caen dentro, sería 4, ¿verdad? Por x1 más x2 más xn dividido entre n, ¿verdad? Y entonces, fíjense bien lo que ocurre. La esperanza de z, usando las propiedades de esperanza, va a ser 4 entre n por la esperanza de x1 más xn, y esto va a ser 4 entre n por la esperanza de x1 más la esperanza de xn. Y como todas estas esperanzas son iguales a p,
Entonces esto es 4 entre n por n veces p. Entonces se va este con este y me queda 4p. Por cierto, que como p es pi entre 4, pues esto es igual a 4 por pi entre 4 y es pi. Esto es muy bueno, ¿verdad? Porque lo que hace nuestro programa es simular valores para esta variable de z, ¿verdad? Para diferentes valores de n, aumentando cada vez el n. Y entonces lo que ocurre es que la esperanza de esta variable es precisamente pi. Eso entonces tiene sentido. Lo que pasa es que a la hora de simular z, podría ser que z variara mucho el valor y no viéramos el valor de pi por ningún lado. Eso depende de la varianza de z. O sea, si la z tuviera una varianza muy grande, entonces al calcularlo una vez y calcularlo otra vez y otra, podría dar valores muy distintos y no veríamos el valor de pi por ningún lado. Entonces, la varianza de z sería, como ustedes saben, la varianza de a por x es a cuadrado varianza de x. Entonces, aquí sería 16 entre n cuadrado por varianza de x1 más xn. Y como los ensayos son independientes, entonces la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Y esto sería n cuadrado, varianza de x1 más varianza de xn. Pero estas varianzas son todas iguales a p por 1 menos p. Entonces estos 16 entre n cuadrado por n veces p por 1 menos p. Cancelo esta con esta y me queda 16p por 1 menos p dividido entre n. Esto es excelente, ¿verdad? Porque quiere decir que, fíjense, esta cantidad, cuando n tiende a infinito, pues tiende a 0, ¿verdad? Y eso quiere decir que nosotros podemos hacer que la varianza sea tan pequeña como nosotros querramos, tomando el número de dardos suficientemente grande. Entonces, eso es muy bueno porque si el número de dardos es muy grande, pues esta varianza va a ser muy pequeña y cuando simulemos el valor de z una vez u otra vez, pues va a dar casi el mismo valor. Bueno, pero para entender mejor el significado de la convergencia, o sea, de que cuando n tiende a infinito, los valores de z se van acercando a pi, nos conviene usar la desigualdad de Chebyshev. Y la desigualdad de Chebyshev dice que la probabilidad de que una variable aleatoria se aleje de su valor esperado en un número positivo epsilon o más, digamos, o más que epsilon, es menor o igual que la varianza de x entre epsilon cuadrado. Seguramente esta desigualdad la vieron en el curso de simulación, digo, de probabilidad, y probablemente incluso ahí hasta la hayan demostrado, ¿no? Bueno, si aplicamos la desigualdad de Chebyshev a nuestra variable z, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente: probabilidad de que z se aleje de su valor esperado, que por cierto es pi, sea mayor que un número positivo epsilon, va a ser menor o igual que la varianza de z. La varianza de z es 16 por p por 1 menos p entre n. Entonces es 16 por p por 1 menos p entre n y por el epsilon cuadrado. Y por otro lado, esto como es una probabilidad, siempre es mayor o igual que 0. Entonces, cuando n tiende a infinito,
este término tiende a cero. Y este otro también, porque es la sucesión constante cero. Entonces, el término del medio, ¿verdad? Por el teorema del sándwich o la tortilla, como sea, cuando n tiende a infinito, este tiene también que tender a cero. O sea, que el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de que z menos pi sea mayor que epsilon, ¿verdad? Es igual a cero. Este es precisamente el sentido, ¿verdad? De la convergencia. Y es un sentido de una convergencia en realidad en probabilidad. Fíjense que lo que tiende a cero cuando n tiende a infinito es esta probabilidad, ¿verdad? Y esto es para cualquier epsilon positivo, o sea, no hay problema, es para cualquier epsilon positivo. Bueno, ¿qué significa un poco geométricamente tratando de entenderlo? Bueno, pues si hacemos una gráfica como la que hace nuestro programa, pues vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, aquí podemos poner el valor de pi, aquí ponemos pi más epsilon, y aquí abajo ponemos pi menos epsilon. Y trazamos toda esta franja. Entonces, la gráfica, ¿verdad? De nosotros, pues a lo mejor está así, ¿no? ¿Verdad? Algo así. Pero entonces, lo que realmente nos está diciendo este límite de aquí es que cuando n tiende a infinito, la probabilidad de que el valor de z se salga de esta franja tiende a cero. O sea, que yo puedo hacer que la probabilidad de que el valor de z, ¿verdad? Sea, digamos, que la probabilidad de que el valor de z se salga de esta franja sea tan pequeña como yo quiera si n es suficientemente grande. ¿Sí me explico? Pero, cuidado, no puedo hacer que esta probabilidad sea cero. ¿Sí? Entonces, siempre puede ocurrir, aunque sea con una probabilidad muy pequeña, que de repente n igual a 20 billones y resulta que el valor de z me caiga fuera de la franja. ¿Ven? Entonces, eso en la convergencia de sucesiones de números reales no ocurre así. En la convergencia de números reales, a partir de cierto índice, todos a fuerzas están dentro. O sea, están dentro todos con probabilidad 1 y están fuera con probabilidad 0. Ajá. Aquí no. Aquí la probabilidad nunca se hace 0. Entonces, ustedes pueden estar seguros, ¿verdad?, de que esto va a andar aquí adentro, dentro de este tubo, dentro de esta franja, pero nada impide que eventualmente ¡pum!, un valor se salga. ¿Sí me explico? Claro que si n es muy grande, la probabilidad de que se salga es muy, muy pequeña. ¿Me explico? Entonces, este es el sentido en el cual el valor de z, conforme n tiende a infinito, se va acercando al valor de pi. En este sentido, que es un sentido probabilístico, ¿verdad? O sea, decimos que z se converge a pi en probabilidad. En probabilidad. Ajá. Ese es el concepto importante. Bueno, luego, esta desigualdad que tenemos aquí se puede aprovechar. O sea, la voy a volver a escribir para que la veamos todos. Es probabilidad
de que z menos pi sea mayor que epsilon es menor o igual que, dije aquí creo que 16, ¿verdad? 16 a p por 1 menos p entre n cuadrado, n por epsilon cuadrado, ¿verdad? Ok, entonces yo, por ejemplo, puedo plantear un ejercicio que diga lo siguiente. Puedo plantear cuántos dardos hay que lanzar para que la probabilidad de tener un error mayor que, por ejemplo, 0.01 sea menor que 0.1, por ejemplo. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí suponemos que no conocemos el valor de P, porque realmente P es pi entre 4. Y pues como se supone que estamos calculando pi, entonces no podemos saber cuál es el valor de P. Sin embargo, sí podemos decir otra cosa, que si el P está en el intervalo 0,1, y que lo está porque es una probabilidad, entonces P por 1 menos P es menor o igual que 1/4, a fuerzas. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Muy fácil. Grafican la función P por 1 menos P. Aquí está P en el eje X. Y esta es la gráfica de P por 1 menos P. Tiene un máximo local en un medio. Y el valor en el máximo es 1/4. Eso es fácil de verificar, ¿no? Porque si toman f de p como p por 1 menos p, que es p menos p cuadrada, entonces la derivada es 1 menos 2p, y al igualarla a 0 da p igual a 1 medio, y la segunda derivada en p es menos 2, que es negativa. Entonces aquí tiene que tener un máximo. ¿Y cuánto vale la función en ese máximo? Bueno, pues f de 1 medio, pues es 1 medio por 1 menos 1 medio, que es 1 medio por 1 medio, que es 1/4. Entonces, por eso es así, ¿no? Entonces, eso demuestra esta propiedad, ¿verdad? Y esta propiedad a nosotros nos va a ser muy útil porque esta desigualdad que tengo aquí arriba quiere decir que aquí puedo escribir que esto es menor o igual que 16 por 1/4 dividido entre n por epsilon cuadrado. O sea, que es 4 entre n por epsilon cuadrado. Entonces, yo puedo decir que aquí el epsilon que me interesa es el 0.01. Entonces, la probabilidad de que z menos pi sea mayor que 0.01, pues tiene que ser menor o igual que 4, puse aquí arriba, ¿verdad? 4 entre este 0.01 al cuadrado por n. Pero yo quiero que esta probabilidad sea
menor que ¿quién? Que 0.1. Entonces lo hago menor que 0.1. Y si hago esto, entonces por transitividad este va a ser menor que 0.1. Pero para que se cumpla esta desigualdad, ¿verdad? Despejando n, necesito que n sea mayor que 4 entre 0.01 al cuadrado por 0.1, creo que ya, ¿verdad? Eso es. Y entonces, esto me va a quedar como 4 entre, aquí es 10 a la menos 2, al cuadrado es 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Y esto es 4 por 10 a la 5, ¿no? O sea que esto es 4 a la 5 es 2 y 1, 2, 3. N mayor que 400,000 dardos, ¿no? Con eso, si tomo el número de dardos mayor que 400,000, entonces voy a tener que la probabilidad de tener un error mayor que 0.01 va a ser menor que 0.1, ¿verdad? O sea, que aproximadamente, si lo hiciera muchas veces, pues solamente un 10% de los casos me equivocaría y el error podría ser y el error podría ser más grande, ¿no? Bueno, entonces, este es el sentido y esta es la forma en que se puede aprovechar. Pero yo quisiera, ahorita antes de seguir, que si tienen alguna duda respecto a esto, me pregunten, por favor. ¿Hay dudas sobre esto? De mi parte no, profe, todo quedó muy claro, gracias. ¿Seguros todos? ¿Todos lo entendieron bien? Muy bien. Bueno. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora esta misma idea, o sea, no nada más podemos calcular el valor de pi, podemos calcular muchos otros. Bueno, podemos calcular hasta el número e, podemos por simulación, podemos calcular, por ejemplo, raíz de 3. ¿Cómo estimamos raíz de 3? Bueno, en primer lugar, raíz de 3 es menor que raíz de 4, que es 2, y es mayor que raíz de 1, que es 1, ¿no? Entonces yo ya sé que raíz de 3 está en el intervalo 1, 2, ¿verdad? Puedo saber más quizá, pero pues bueno, por lo menos de manera fácil, puedo saber que está en el intervalo 1, 2, ¿no? Entonces la idea es agarrar la recta numérica, aquí tengo el 0, aquí tengo el 1 y aquí tengo el 2. Y por raíz de 3 debe estar, digamos, por aquí. Entonces ahora mi idea va a ser lanzar dardos de manera uniforme en el intervalo 1, 2 y ver qué proporción caen en este intervalo. Entonces, ahora sería n es el número de dardos que caen, ¿verdad? En 1, 2, y n va a ser el número de dardos que caen en el intervalo 1 raíz de 3. Entonces, n entre n, si el número de dardos es muy grande, aproximadamente debe ser la longitud del segmento 1 raíz de 3 entre la longitud
del segmento 1, 2. Pero esta longitud es raíz de 3 menos 1. Y esta es 2 menos 1. Entonces esto es raíz de 3 menos 1. Entonces, aproximadamente, si n es grande, entonces si n es grande, aproximadamente deben tener que raíz de 3, aproximadamente debe ser n, entre n más 1. Bueno, entonces, esto yo les invito a que ustedes hagan el programa, ¿verdad? Digamos de tarea, tarea, pues, inciso A, elaborar un programa para estimar raíz de 3. Ok. Inciso B, ¿verdad? La pregunta aquí sería, ¿cuántos dardos hay que lanzar? Para que la probabilidad de tener un error mayor que 0.01 sea menor que 1 milésimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo. Entonces, esto es siguiendo más o menos los mismos pasos que yo hice en lo de pi, pero hacerlo en este caso para raíz de 3. Muy bien. Entonces, ya eso es hasta aquí algo que nos da, usamos el ejemplo de pi en realidad para establecer el significado de convergencia a algún resultado cuando hacemos simulación de Monte Carlo. Ok, entonces el siguiente tema que es muy importante y que también está en el programa, incluso de simulación 1 y 2, es el cálculo de integrales. Cálculo de integrales por simulación de Monte Carlo. Muy bien. Entonces, aquí la idea es la siguiente. Primero, lo que tenemos que entender es un teorema de probabilidad que dice lo siguiente, que la esperanza de g de x es igual a la integral de g de x por la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x, valuada en x, diferencial de x. Este es un teorema de probabilidad y bueno, digo, o sea, hay que ver los detalles, ¿no? Porque hay variables aleatorias que tienen ciertas distribuciones que no tienen valor esperado, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes saben alguna que no tiene valor esperado? Oh,
¿Nadie se acuerda de alguna variable aleatoria que no tenga valor esperado? Bueno, pues hay una que pues es muy conocida y que es la de Cauchy. La de Cauchy es, bueno, es más o menos, es así, es f de x es una constante, no me acuerdo cuál es ahorita, entre 1 más x cuadrado. La constante es de tal manera que la integral valga 1, ¿no? Entonces, si ustedes tratan de integrar, por ejemplo, si tratan de integrar x por 1 entre 1 más x cuadrado diferencial de x, digamos desde menos infinito a más infinito, pues verán que esto es, ¿cómo lo pueden escribir? Pues pueden hacer el cambio de variable u igual a x cuadrado, y entonces mientras la x, bueno, si toman incluso de 0 a infinito aquí, de 0 a infinito, entonces mientras la x varía de 0 a infinito, la... sí estoy bien en esto. La u, pues también varía de 0 a infinito. Y entonces, bueno, y es más, pues si lo ponen, sí, ok, así, voy a hacer infinito. Y entonces esta cosa es, aquí la diferencial de u sería 2x diferencial de x, y entonces esto me quedaría un medio, ¿no? De diferencial de u, la x diferencial de x es diferencial de u entre 2, y abajo me quedaría 1 más u cuadrada, ¿no? ¿Cierto? 1 más u, ¿verdad? Nada más la u. Bueno, y entonces esto, ¿verdad? De 0 a infinito, pues en realidad esto es un medio del logaritmo de 1 más u, ¿verdad? Pero pues obviamente de 0 a infinito. En 0 no hay problema, el logaritmo de 1 es 0, pero cuando u tiende a infinito, pues esto diverge, ¿no? Entonces, no se puede calcular el valor esperado de la de Cauchy. Bueno, esto no importa, esto nada más era un comentario aparte, o sea, lo voy a quitar, esto nada más voy a decir que la de Cauchy no tiene valor esperado. Ya. Pero entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? De que cuando pretendemos calcular un valor esperado, pues en realidad la variable aleatoria lo tenga, ¿no? Pero suponiendo que sí lo tiene, entonces este teorema es válido, y la cuestión es qué es lo que realmente dice este teorema. Bueno, fíjense qué es lo que dice. Si consideramos a g de x como otra variable aleatoria, ¿verdad? Olvidándonos de que esta es g de x, pues entonces el valor esperado de y, según la definición, sería la integral de y por la función de densidad de y en y diferencial de y, ¿verdad? Pero entonces, para calcular el valor esperado de la y por definición, necesito encontrar la función de densidad de probabilidad de y, ¿verdad? Y entonces, pues ahí está el asunto, que esto a veces pues puede ser un poco tedioso, ¿no? Difícil. Y el teorema lo que dice es que no es necesario, ¿verdad? Encontrar la función de densidad de probabilidad de y,
que simplemente podemos calcular esta integral con aquí la función de densidad de probabilidad de la X, ¿verdad? Por ejemplo, supónganse que, vamos a decir que la fx en x sea la uniforme, 1 si x está en 0, 1, y 0 en caso contrario. Y supónganse que la y es igual a x cuadrado, ¿verdad? Entonces, para calcular el valor esperado de y es igual al valor esperado de x cuadrado, y de acuerdo a este teorema, aquí la g de x sería x cuadrado, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo al teorema, esto sería simplemente x cuadrado por la función de densidad de la x en x diferencial de x, desde menos infinito, digamos, hasta más infinito. Pero esto es x cuadrado, es la integral de 0 a 1, porque esta función de densidad vale 1 en 0, 1 y 0 fuera. Entonces, esta integral de menos infinito a más infinito se convierte en la integral de 0 a 1 de x cuadrado por 1 diferencial de x. Y esto es x cúbica entre 3 de 0 a 1, que da 1/3. ¿Ven? Ya pudimos calcular el valor esperado de x cuadrado sin necesidad de calcular la función de densidad de y. De otra manera, sin usar el teorema, ¿verdad? Sin usar el teorema, pues primero tendríamos que calcular la función de densidad de probabilidad de y. Y para calcular la función de densidad de probabilidad de y, calculamos primero la función de distribución de y luego la derivamos. Porque acuérdense que la función de densidad es la derivada de la función de distribución. Y la función de distribución es la probabilidad de que y sea menor o igual que y. Pero la y es x cuadrado. Entonces la probabilidad de que x cuadrado sea menor o igual que y. Y esto va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que raíz de y, porque no puede tomar valores negativos la x, porque es una uniforme, 0, 1. Y esto es la función de distribución de la variable aleatoria x valuada en raíz de y. Entonces, la función de densidad de y en y es la derivada de la función de distribución en y. Y esto sería la derivada de la función de distribución de x valuada en raíz de y por la derivada de raíz de y con respecto a y por la regla de la cadena. Y esto, la función esta es precisamente la función de densidad de la x, porque es la derivada de la distribución, valuada en raíz de y por 1 entre 2 raíz de y. ¿Y esto qué me da? Pues la función esto vale, ¿verdad? Va a ser, esta como es la uniforme, esto va a valer 1 si la raíz de y está en 0, 1. Y esto es lo mismo que la y esté en 0, 1, ¿no? Y 0 en otro caso. Y entonces ahora, sin usar el teorema, ya podemos calcular el valor esperado de y. El valor esperado de y va a ser
la integral de menos infinito a más infinito de y por la función de densidad de y en y de y. Pero esto es, como esta función de densidad es 0 fuera del intervalo 0, 1, pues esto va a ser nada más la integral de 0 a 1 de y por 1, diferencial a, no, pero no es por 1, perdón, ¿cuál 1? La función de densidad de la y es 1 entre 2 raíz de y, diferencial de y. Entonces, esto es un medio de la integral de 0 a 1 de la raíz de y diferencial de y. Y esto es a la 1 medio, entonces va a ser y a la 3 medios entre 3 medios, desde 0 hasta 1. Y esto me da, este 2 se va con este 2 y me queda 1 a la 3 medios entre 3, que es un tercio. ¿Ven? Este resultado es el mismo que el que obtuvimos aquí. ¿Ven? Pero aquí lo obtuvimos usando el teorema y en realidad fue un renglón. ¿Por qué? Porque el teorema nos permitió calcular la esperanza de x cuadrado o de y, ¿verdad? Sin tener que conocer la función de densidad de probabilidad de la x cuadrado. Si no tuviéramos el teorema, tendríamos que hacerlo así. ¿Ven? Ajá. Entonces, es muy diferente, ¿no? Entonces, esa es la idea del teorema, ¿no? Esa es la idea. Bueno, pero a ver, ¿sí me entendieron lo que hice o tienen dudas? Bueno, yo me imagino que todos recuerdan más o menos que qué es la función de distribución y qué es la función de densidad de probabilidad. En este caso, para el caso de las variables aleatorias continuas, ¿no? Pero bueno, si tienen alguna duda, con mucho gusto, ¿no? Tampoco no hay. Se me hace que están medio cansados porque es viernes a esta hora, bueno. Pero, pues no, en realidad, a mí me gusta dar la clase, aunque sea el viernes a esta hora. Entonces, ánimo, ¿no? Podemos aprender muchas cosas interesantes. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir. ¿Y a qué viene todo esto? Porque según esto, usted empezó a hablar de cálculo de integrales por método de Monte Carlo. Y de repente, ¡pum!, se pasa aquí a probabilidad, ¿no? Bueno, ahorita van a ver la relación. Fíjense lo que pasa. En este teorema de que la esperanza de g de x es igual a la integral de menos infinito a más infinito de g de x por la función de densidad de x diferencial de x, si yo aquí tomo la distribución uniforme, o sea, que fx de x sea la 1 si x está en 0, 1 y 0 en otro caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto se convierte en la integral de 0 a 1 de g de x diferencial de x. O sea, fíjense lo que pasa. Esta es la esperanza de g de x, donde x es uniformemente distribuida en 0, 1. Entonces, eso quiere decir que la integral de una función g de x cualquiera en el intervalo 0, 1, la puedo pensar como el valor esperado de la variable aleatoria g de x, donde x es uniformemente distribuida en 0, 1. Entonces,
Entonces lo que pasa es que yo he calculado esta integral usualmente por los métodos de cálculo que ustedes todos conocen, pero ahora tengo otra posibilidad. En vez de calcular la integral así con los métodos que ya tengo, se me ocurre, ¿verdad? Por simulación, estimar el valor esperado de la variable aleatoria g de x. Y si logro una buena estimación, pues ese va a ser una buena estimación del valor de la integral. ¿Ven? Esa es la idea. Por ejemplo, vamos a ver. El ejemplo sería, por ejemplo, la integral de 0 a 1 de diferencial de x entre 1 más x cuadrado, que ustedes bien saben que esta vale pi entre 4. Bueno, entonces, ¿cómo le haríamos por simulación? Pues en este caso, la g de x es 1 entre 1 más x cuadrado. Entonces, mi problema es más bien tratar de estimar el valor esperado de g de x, ¿verdad? Donde x es uniformemente distribuida en 0, 1. ¿Y cómo hago eso? Ah, pues fácil. Genero muchos valores para la variable aleatoria y los promedio. Entonces, primero, ¿verdad? Genero valores x1, x2, xn uniformemente distribuidos en 0, 1. ¿Cómo? Por ejemplo, con la función random. Y luego hago lo siguiente. Calculo g de x1 más g de x2 más g de xn y lo divido entre n. Y si n es grande, esto va a ser una buena estimación de la esperanza de g de x. Y por lo tanto, de esta integral. ¿Ven? Eso es. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues bien fácil, ¿no? Fíjense, vamos a ver si nos da el resultado. New from random, porque voy a necesitar random, import random. Luego, aquí es un poco distinto lo que voy a hacer. Voy a poner n igual a el número de sumandos. Lo voy a poner como 1.000.000. Voy a poner suma igual a 0. Y luego for i in range n, n, o sea, que la i varíe de 0 a n-1, de tal manera que se repita n veces. Primero genero un número aleatorio entre 0 y 1, uniformemente distribuido. Y luego voy sumando los valores de 1 entre 1 más x al cuadrado. Y al final, ¿verdad? O sea, en esta suma voy a tener 1 entre 1 más x1 al cuadrado, luego más 1 entre 1 más x2 al cuadrado, etcétera, etcétera. Y al final nada más le pongo print suma entre n. Y luego me gustaría compararlo con el valor que yo sé que es pi, entre 4. Entonces, from math import pi. Y entonces ahora aquí pongo que me imprima también pi entre 4, que es el valor, un valor más exacto, ¿no? Profesor, Entonces, sí, dime. en la línea donde está haciendo la suma, ¿no es suma igual a suma más 1 entre
1 más x cuadrada. ¿Sí? Es que puso suma más 1. Ah, sí, perdón, gracias. Gracias, muy amable. Sí, yo no me había dado cuenta. Integral. Sí, muy bien, muchas gracias. Aquí es igual, ¿no? Eso. Y entonces ya vamos a ver cuánto da. Ahí está. ¿Ven? Aquí el valor estimado para la integral es 0.7854 y el valor más exacto es 0.785398. O sea, prácticamente a 4 cifras decimales por lo menos, ya lo calculamos con toda precisión, ¿no? ¿Ven? Entonces, pues este es un ejemplo muy sencillo de calcular integrales por simulación de Monte Carlo, ¿no? O sea, aquí, pues esto, digamos, a lo mejor me faltó completarlo un poco para que ustedes lo entiendan mejor. 1 más x1 al cuadrado más 1 entre 1 más xn al cuadrado dividido entre n, ¿no? Ya está. Bueno, y ahora viene la otra cuestión, ¿no? Otra cuestión interesante. Esto, pues como ustedes ven, nada más les sirve para calcular integrales de 0 a 1, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cómo calcularíamos, por ejemplo, una integral de A a B, ¿no? O sea, una integral desde A hasta B de g de x diferencial de x. Bueno, pues la idea es muy simple. Es hacer un cambio de variable para que los límites de integración sean 0 y 1. Así de simple. Entonces, una manera de hacer eso es hacer un cambio de variable z igual, digamos, a mayúscula por x más b, de tal manera que cuando la x sea a, la z valga 0. Y cuando la x sea b, la z sea 1. Entonces, de este sistema de ecuaciones, resto esta, y me queda b menos a por a igual a 1, de donde la a es 1 entre b menos a. Y luego, la b vendría siendo menos a por a. Entonces sería a entre, bueno, menos a entre b menos a, ¿verdad? Entonces la transformación sería z igual a 1 entre b menos a por x menos a por b menos a, que se puede escribir de una mejor manera como x menos a entre b menos a. Esa es la transformación. Entonces, fíjense lo que pasa. Cuando la x vale, cuando la x vale a menos a es 0, y entonces esto es 0. Cuando la x vale b, entonces b menos a entre b menos a da 1. Entonces, ya, o sea, cuando la x varía desde a hasta b, la z varía desde 0 hasta 1. Y entonces, esta integral de a a b de g de x diferencial de x se va a poner como, bueno, aquí necesito despejar también la x, ¿no? Entonces, esto sería x menos a, hoy, es que no quiero invadir allá, lo voy a hacer aquí, está fácil. Lo voy a hacer así. X menos a igual a b menos a por z, de donde x es a
más b menos a por z. Entonces, esta integral me queda la integral de 0 a 1 de g evaluado en a más b menos a por z. Y luego la diferencial de x es b menos a por diferencial de z. ¿Verdad? O sea, diferencial de x es b menos a diferencial de z. Entonces ya nos queda la fórmula, ¿verdad? La integral de a a b de g de x diferencial de x es, en realidad, te puedo ver como la integral de 0 a 1 de g a. Ya sé que luego no me va a quedar bien. Entonces, es b menos a por la integral de 0 a 1 de g valuada en a más b menos a por z diferencial de z. Y ya está. Y con eso ya puedo calcular cualquier integral en un intervalo AB finito, ¿verdad? Porque esta ya la puedo calcular con el mismo método que dijimos acá arriba, ¿verdad? Para la integral de 0 a 1. Ok. También podemos calcular integrales, por ejemplo, de 0 a infinito de g de x diferencial de x. ¿Cómo le hacemos? Bueno, necesitamos un cambio de variable ahora, de tal manera que cuando la x vaya de 0 a infinito, la z vaya de 0 a 1. Y una manera de lograr esto puede ser poner simplemente z igual a entre 1 más x. Cuando x vale 0, a ver si esta no es esta. No, a ver, cuando x vale 0, esto vale 1. Y cuando x tiende a infinito, este es 0. Bueno, entonces, esta, ay, no. Lo que voy a hacer es es que aquí le voy a cambiar. Le voy a poner que cuando este sea 0, la otra sea 1, y cuando este sea infinito, este sea 0. Ese es el caso, ¿no? O sea, cuando la x vale 0, esto vale 1. Y cuando la x tiende a más infinito, la z tiende a 0. Ok, y entonces aquí despejo la x. Bueno, 1 más x va a ser igual a 1 entre z, de donde la x es 1 entre z menos 1. Además, diferencial de x va a ser igual a menos diferencial de z entre z cuadrado. Y entonces la integral de 0 a infinito de g de x diferencial de x se convierte en una integral desde 1 hasta 0, ¿verdad? De g de x, pero x es 1 entre z menos 1. Y luego diferencial de x, que es menos diferencial de z entre z cuadrado. Y entonces esto me da lo siguiente. Este menos me permite intercambiar los límites. Y entonces la integral de 0 a infinito de g de x diferencial de x va a ser igual a la integral de 0 a 1 de g valuada en 1 entre z menos 1 dividido entre z cuadrado diferencial de z. Entonces ya convertí una integral de 0 a infinito en una integral de 0 a 1. Y claro, todo esto es siempre que la integral exista, ¿no? Porque si no, pues no se puede hacer nada, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues así podemos calcular integrales impropias. También podemos calcular desde menos infinito a g de x, ¿no? Desde menos infinito a 0, por ejemplo, de g de x, ¿no? Diferencial de x. ¿Cómo le podemos hacer ahí? Si usamos, pues seguramente usando z igual a 1, a lo mejor entre 1 menos x. Cuando x tiende a menos infinito, pues esto se va a más infinito y esto se va a 0. Y cuando la x sea 0, es 1. Ahí está, ¿no? Y entonces, fíjense, 1 menos x sería igual a 1 entre z, de donde la x sería ahora 1 menos 1 entre z. Y la diferencial de x sería ahora diferencial de z entre z cuadrado. Y entonces, cuando la x aquí vale 0, la z valdría 1. Y cuando la x tiende a menos infinito, cuando es menos infinito, es 0, ¿no? Entonces esto sería la integral de 0 a 1 de g valuada en 1 menos 1 entre z por la diferencial de z, que vendría siendo diferencial de z entre z cuadrado. Entonces ahí tienen, por ejemplo, cómo convertimos también esta integral. Entonces el chiste es encontrar la transformación apropiada. Si ustedes, por ejemplo, quieren calcular la integral de menos infinito a más infinito de e a la menos x cuadrado diferencial de x, entonces seguramente la transformación adecuada puede ser 1 más e a la menos x, por ejemplo. Porque aquí, cuando x tiende a menos infinito, esto se va a más infinito y esto entonces se va a 0. Y cuando la x tiende a más infinito, este tiende a 0 y esto tiende a 1. ¿Ven? Y entonces, pues ya saben, ¿no? Cómo hacerle, o sea, aquí otra vez igual, ¿no? 1 más e a la menos x es igual a 1 entre z, de donde e a la menos x es 1 entre z menos 1, de donde x va a ser menos el logaritmo de 1 entre z menos 1. Y la diferencial de x va a ser igual a menos, porque aquí está este menos, 1 entre z menos 1 por la derivada de 1 entre z con respecto a z, que sería menos diferencial de z entre z cuadrado, ¿verdad? Este menos y este menos dan más, y entonces la integral de menos infinito a más infinito de e a la menos x cuadrado diferencial de x, pues les queda como igual a la integral de 0 a 1. Esta es la función g de x. Entonces ahora va a ser e a la menos, en vez de x pongo 1 entre z menos 1 al cuadrado. Y en vez de diferencial de x, pues pongo abajo pongo z cuadrado por 1 entre z menos 1, diferencial de z. ¿Ven? Entonces, ya acabamos, ya. Se puede simplificar a lo mejor, pero ya la convertimos a una integral de 0 a 1. Y funciona, porque yo ya lo hice. Esta integral, esto da raíz de 2pi. Ah, no, esta no, porque
Si le ponen un dividido entre 2, entonces da raíz de 2pi. Si no, da otra cosa que ahorita no quiero complicar. Ok. Bueno, entonces esto es aproximadamente las ideas de integral. Vamos a hacer ejercicios la próxima clase. Por lo pronto, me gustaría que si tienen alguna duda, me la pregunten en este momento, por favor, y si no, también dentro de la próxima clase, cuando sea, ¿no? O sea, siempre me pueden preguntar. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento, con mucho gusto la respondo. Profesor, yo tengo una pregunta, pero no iba a presentar a la clase ya que se me entendí. No tengo Python. Ah, no tienes Python. Muy bien. Entonces, voy a explicar muy brevemente cómo le puedes hacer para Python. Mira, te vas primero acá en el navegador y buscas en Google porque es mejor y buscas Python. Y entonces esta es www.python.org, ahí tienes que ir. Si tú usas Windows, entonces le haces aquí clic en Windows. Bueno, es más, no tienes que, es más fácil. Aquí está Download, dice for Windows. Entonces, descargas y lo instalas. Pero hay un detallito. Hay un detallito que es muy importante. Cuando ya lo hayas, lo estés instalando, te va a aparecer por ahí un cuadro de diálogo mientras estés instalando. Te va a aparecer un cuadro de diálogo y tú le vas a decir que sí a todo, pero aquí hay una casilla que habla del path, o sea que si quieres que el sistema guarde la trayectoria donde está Python, entonces le tienes que señalar esta, es muy importante, porque si no lo haces, después vas a tener problemas para instalar las librerías. Entonces lo instalas así, ahora, y luego ya está bien fácil, porque entonces te vas al símbolo del sistema, el símbolo del sistema, pues siempre está por aquí, le pones, mira, si le pones símbolo del sistema, ahí te aparece, ¿no? Entonces te vas ahí y ahí le escribes pip install y el nombre de la librería que quieras. Por ejemplo, matplotlib. Le aprietas return, lo voy a hacer ahorita, me va a decir que yo ya la tengo instalada. ¿Ves? Dice que ya la tengo instalada. Pero cuando tú lo hagas por primera vez, no te va a decir eso. Y entonces tienes que aplicar este comando. Las librerías que conviene que instalen, pues al principio, pues básicamente con matplotlib es suficiente. Después vamos a necesitar a lo mejor NumPy, pero por ahora con el puro matplotlib es suficiente. Y con eso tienes para empezar a trabajar. Una vez hayas hecho todo eso, aquí en tus programas aquí, te vas a la P de Python y vas a tener lo siguiente. Python 3.7. Entonces aquí, que dice idle es el que yo estoy usando. Fíjate. Ahí está. Y para crear un nuevo programa es new. Lo escribes, lo guardas y lo ejecutas, como yo lo he estado haciendo. Y ya, y no debes de tener ningún problema para empezar, porque después vamos a utilizar cosas como Jupyter Notebook, pero va a ser igual de fácil instalar. Yo recomiendo que le hagas así, porque si tratas de instalar, por ejemplo, Anaconda o todo eso, se va a poner muy lenta tu máquina. Y en cambio así nada más estás instalando lo necesario. Y entonces tu máquina no va a sufrir ningún percance, ¿no? Bueno,
No sé, Luis Alberto, si te sirvió. Inténtalo Sí, y si tienes problemas, me avisas, ¿no? sí, yo le avisaría cualquier problema, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. De nada. Me Bueno, dijo que podíamos programar en cualquier otro lenguaje, ¿verdad, profe? así es, claro que sí. Puedes programar en el lenguaje que tú sepas o te guste más. No hay ningún problema por eso. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. Muy bien, Ángel Daniel. ¿Quién más que tenga alguna duda? La próxima clase vamos a hacer ejercicios de eso de integración. Muy bien. Si no hay más dudas, me retiraré porque aquí no sé, no me vayan a dejar encerrado en el edificio, ¿no? Entonces, pues tengo que guardar las cosas y todo eso para que no, tratar de que no me vaya a quedar encerrado. Muy bien. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes como siempre y les deseo muy buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos